días, nosotros somos estudiantes de la Rómulo Gallegos, tercer año de Medicina, sección 2, y en esta oportunidad vamos a hablar del examen funcional osteomuscular, cardiovascular, gastrointestinal. Los exponentes en esta ocasión son Amaya José, Checón y Davis, y mi persona, González Jaime. Comenzando por el osteomuscular, primero debemos saber que para el diagnóstico de una enfermedad o un padecimiento osteomuscular es necesario un examen físico minucioso como una anamnesis igual de detallada. La anamnesis en este caso se va a centrar en lo que es la valoración del dolor. Se sabe que el formato de historia clínica venezolano, los primeros puntos a evaluar son la artralgia, seguido de la debilidad, por consiguiente dolores óseos, deformidades, entre otros. Sin embargo, el dolor es uno de los principales síntomas que presentan los pacientes con problemas a nivel osteoarticular. El dolor musculoesquelético es profundo, se percibe con dificultad, es sordo, habitualmente difuso y con frecuencia está acompañado de un dolor referido. Ahora bien, dicho dolor, ya sea mecánico o inflamatorio, empeora con el movimiento. Esto quiere decir que el dolor es irregular, por lo que es una pregunta que nunca puede faltar dentro de la anamnesis. El formato venezolano de historia clínica, como se mencionó, está compuesto por 4 síntomas específicos: artralgia, debilidad, dolores óseos y deformidades. Al preguntar sobre el dolor de las articulaciones o huesos, primero se debe preguntar si hay o no hay dolor. En caso de que la respuesta sea sí, se tendrá que realizar el historial de Alicia Fredusa completo para poder determinar la naturaleza de este dolor. Preguntas sencillas y claras, como por ejemplo, ¿ha sentido dolor en alguna de las articulaciones? ¿O ha sentido últimamente que le duelen los huesos? Son clases de preguntas que nos indicarán si debemos o no indagar con el Alicia sobre este tipo de dolor. En cuanto a la debilidad, de acuerdo a lo que esté padeciendo el paciente, podría ser o no una concomitante del dolor o la inflamación. Sin embargo, no siempre se presenta de esta forma. Por lo tanto, se debe preguntar al paciente si ha sentido alguna debilidad en las extremidades, si esta debilidad es general o solo de las extremidades o de un segmento, si se acentúa sobre alguna articulación cuando se realiza cierta clase de movimiento o si es general, si se mantiene continuo o va progresando lentamente. Con solo saber estos datos, el médico puede orientarse hacia una condición que afecte las raíces nerviosas del plexo, que inerve dicha extremidad, si se trata de algún padecimiento degenerativo, el cual mayormente se presentará focalizado primero antes de extenderse, cosa que también es importante preguntar en la anamnesis. La deformidad, por otra parte, casi siempre es notable a la vista sin necesidad de palpación. Siendo así, el médico debe preguntar si tiene alguna deformidad en su cuerpo y, en caso de ser así, indagar cómo se originó, desde cuándo está así, si se ha pronunciado o si se ha diagnosticado anteriormente por otro médico. En caso de conseguir la deformidad con la zona que presenta los síntomas anteriores, comenzar a pensar en patologías que pueden causar esta sintomatología, con las características, secuencia y evolución que describe el paciente. Esto también va a ir orientado a la exploración. Como bien se puede observar, la entrevista de un paciente y, en consecuencia, un diagnóstico de la parte osteomuscular va de la mano con el historial del dolor y sus concomitantes, además de la correcta anamnesis de los hábitos psicobiológicos y los antecedentes, tanto personales como familiares, e incluso antecedentes médicos. De esta manera se relacionan los datos ya obtenidos de la enfermedad actual y se contrastan con los antecedentes personales o familiares, más sus hábitos psicobiológicos, más los datos que obtengan de la anamnesis específica de las dolencias de la parte osteomuscular. Ok, buenos días. Continuando con nuestra presentación, tenemos que, como veníamos comentando, el examen funcional es importante y entre uno de los aspectos a evaluar tenemos el sistema gastrointestinal. Cabe recalcar que para este examen funcional se tiene que tener una buena comunicación médico-paciente, que nos va a emplear o nos va a ayudar con diversas patologías que éste pueda tener a través de estos síntomas que se puedan presentar en él. Ahora bien, cabe destacar que cada una de estas palabras o preguntas que se le van a realizar al paciente se tienen que realizar de una manera más didáctica o más comunicativa, que el paciente como tal lo entienda. Ahora bien, entre estas tenemos el apetito. Se le va a preguntar al paciente si ha tenido hambre, si no ha tenido hambre, es decir, si perdió las ganas de comer o no. Tenemos la constipación, que es un tipo de estreñimiento, o es un tipo no, es un estreñimiento como tal, y vamos a preguntarle a él si ha ido al baño o si no ha ido al baño, si va al baño frecuentemente, cuántas veces, entre otros. Ahora bien, tenemos la diarrea, preguntarle al paciente si ha tenido diarrea y cuántas veces, si ha presentado algún tipo de característica que distinga este tipo de evacuación líquida. Tenemos el dolor.
También preguntarle al paciente si tiene dolor en la región abdominal y en qué parte. Es decir, en este caso tenemos que preguntarle al paciente, señor, ¿siente dolor? ¿En dónde lo siente? ¿Cómo lo siente? ¿Qué tipo de dolor más o menos lo siente? Si es punzante, si es muy continuo, si duele mucho, si distintas características que nos van a permitir desarrollar qué tipo de dolor tiene. Ahora bien, tenemos las heces. Entre esto cabe destacar que vamos a ver qué tipo de heces tiene. Para esto podemos observar lo que es la escala de Bristol. Esta nos va a permitir conocer qué tipo de heces estaba cuando dicho paciente. Entre ellos podemos preguntar al paciente de qué colores son, si presenta si presenta moco, si presenta sangre, entre otros. Tenemos los eructos. Los eructos son gases que se generan en la cavidad oral y que pueden ser expulsados a través de esta. Estos pueden dar o se pueden dar a través de la ingesta de alimentos, de una bebida, que los puedo cocinar durante, antes o después de la ingesta de esta. Preguntarles cuántas veces, qué cantidad y qué características o qué olor tiene este tipo de eructo. Las flatulencias son aquellos gases que se originan en la cavidad abdominal y estas pueden ser excretados a través del ano. Tenemos las hemorroides, que son aquella manifestación clínica que presenta el paciente en donde las venas se inflaman en la cavidad anal y estas pueden sangrar o no. Hay que preguntarle de una manera dinámica y cómoda al paciente para que nos exprese si las tiene o no las tiene. Tenemos las hernias. Preguntarle al paciente si tiene hernias, en dónde, y si no, bueno, el examen físico al evaluarlo podemos notarlas o no. Tenemos las náuseas y los malestares que pueden presentar este individuo, hay que preguntarle también. Los parásitos, hay que preguntarle al paciente si se desparasitó, si no se ha desparasitado, desde cuándo, ya que muchos parásitos presentan algunas sintomatologías que podemos confundirlas con otras patologías. Tenemos la pirosis, que no es más que una sensación quemante a través del esófago, y preguntarle al paciente si siente como que le arde el esófago, como que le duele en el pecho al tragar o que siente una sensación de quemazón en el pecho. Y por último tenemos los vómitos. Preguntarle si ha tenido vómito, cuántas veces ha vomitado, qué características tiene el vómito, si ve alimentos o no en él, si ve contenido de sangre, de moco o cualquier característica que este vea extraño en este. Buenos días, continuando con nuestra presentación, hablaremos ahora sobre el funcionamiento cardiovascular, el cual nos va a permitir conocer el riesgo cardiovascular de un paciente a través de la anamnesis. Esta debe incluir hábitos de vida, antecedentes familiares, episodios cardiovasculares previos y datos físicos. Sin embargo, estaremos hablando del examen funcional cardiovascular, el cual nos va a permitir y darnos una idea más clara acerca de los síntomas que esté manifestando. Ahora bien, de esta manera empezaremos hablando sobre las distintas alteraciones que podemos encontrar en la historia clínica. Dichas alteraciones vamos a preguntárselas al paciente de una manera en que ellas nos puedan entender fácilmente, ya que su entendimiento nos va a facilitar dicha entrevista y un mejor diagnóstico. Entre estas manifestaciones clínicas tenemos lo que es la angustia, el cual le podremos preguntar al paciente si éste ha tenido o ha presentado cambios emocionales producidos por un episodio de estrés, el cual este puede causar alteraciones a nivel arrítmico o puede causar que exista hasta una taquicardia. Podemos preguntarle al paciente si ha tenido dificultad respiratoria. En este caso podemos hacerles preguntas donde él nos puede entender, preguntándole si al momento de estar en reposo, al estar acostado, presente dificultades y en qué posición presenta estas dichas dificultades. En cuanto a las palpitaciones, cuando se le puede preguntar al paciente si al momento de estar de reposo puede sentir algunas palpitaciones muy alteradas o fuera de lo normal, donde él mismo pueda escuchar que su corazón late más de lo normal. Se le pregunta al paciente si se ha presentado taquicardia, o para una manera que nos pueda entender si siente que el corazón está un poco acelerado
y que las palpitaciones son más rápidas de lo normal. En cuanto a los vértigos, preguntarle al paciente si ha presentado mareos o en el momento de que está caminando puede que se vaya hacia los lados, preguntarle al paciente si ha manifestado alguna de estas alteraciones. La claudicación, cuando hablamos de claudicación hablamos de una obstrucción a nivel de los vasos sanguíneos que se encuentran en los miembros inferiores. Esto mayormente lo que genera es dolor y por ende podemos preguntarle al paciente si ha manifestado dolor en las extremidades inferiores o para que nos pueda entender un poco mejor en las piernas. En cuanto a los trastornos parestésicos, podemos preguntarle al paciente si ha tenido o ha presentado adormecimiento o ha tenido sensaciones de hormigueo en cualquier parte del cuerpo. Y en las varicosidades, pues preguntarle al paciente si tiene varices, mayormente estos se generan en los miembros inferiores y podemos hacerle ese tipo de preguntas para llegar a lo que es un posible diagnóstico. Todas estas preguntas que se le van a hacer al paciente nos van a orientar, no nos van a dar un diagnóstico como tal, pero nos orienta hacia él. En cuanto a otros, podemos tener síntomas como el síncope o desmayo. Preguntarle a este paciente si ha sentido o ha presentado algún desmayo, cuánto duró ese desmayo y si después de haber reaccionado, porque recordemos que cuando hay un síncope hay una pérdida de conocimiento y si cuando se despierta o llega al conocimiento nuevamente, recuerda cómo pasó o qué fue lo que ocurrió. Esto fue todo nuestro seminario, nuestra presentación. Espero le haya gustado. Muchas gracias.